¿Sabías que detrás de la mayoría de enfermedades autoinmunes hay una deficiencia que el 80% de la población tiene y que apenas nadie corrige? Hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar radicalmente cómo entiendes tu sistema inmune. Y si tienes lupus, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, tiroiditis de Hashimoto o cualquier otra enfermedad autoinmune o simplemente antecedentes familiares, este vídeo es posiblemente el más importante que vas a ver este año. Quédate conmigo porque hoy vamos a entender por qué el sistema inmune se vuelve contra ti, cuál es el factor común que nadie te ha explicado y qué puedes hacer hoy mismo para protegerte. Antes de empezar, recuerda que este contenido es puramente informativo y educativo. No sustituye la consulta con un profesional de la salud. Consulta siempre con tu médico antes de realizar cualquier cambio en tu medicación. Empezamos. Tu sistema inmune es el ejército más sofisticado que existe. Identifica amenazas, lanza ataques precisos y repara los daños. Pero en las enfermedades autoinmunes algo sale mal. Ese ejército pierde la capacidad de distinguir entre el enemigo y tus propios tejidos y los ataca. En la artritis reumatoide ataca las articulaciones. En el lupus ataca la piel, los riñones y el corazón. En la esclerosis múltiple ataca la mielina, la vaina que protege tus nervios. En el Hashimoto ataca directamente la tiroides. ¿Y por qué ocurre esto? Pues la respuesta no es simple. Pero hay un factor que aparece de forma consistente en la investigación científica más reciente: la deficiencia de vitamina D. Algunos investigadores van tan lejos como afirmar que no se puede desarrollar una enfermedad autoinmune sin una deficiencia previa de vitamina D. Es una afirmación fuerte, pero la evidencia que la respalda es cada vez más sólida. La vitamina D no es realmente una vitamina, es una hormona. Y como hormona, no solo regula el calcio y los huesos, sino que tiene receptores en prácticamente cada célula de tu cuerpo, incluyendo todas las células del sistema inmune. Cuando tiene suficiente vitamina D activa, esa hormona actúa como un director de orquesta del sistema inmune. Regula cuándo debe atacar, cuándo debe calmarse y, lo más importante, cómo distinguir entre un invasor externo y tus propios tejidos. Cuando hay deficiencia, esa dirección desaparece. El sistema inmune queda sin supervisión y los errores se acumulan. Para entender cómo funciona esto a nivel celular, necesitas conocer una proteína con un nombre intimidante: el factor nuclear kappa B. Pero no te preocupes, lo vamos a explicar de forma muy sencilla. Imagina el factor nuclear kappa B como el interruptor de la inflamación en tu cuerpo. Cuando se activa, enciende todos los genes proinflamatorios. Es útil en dosis cortas, te protege de infecciones y ayuda a reparar tejidos. El problema viene cuando ese interruptor se queda encendido de forma crónica. En las enfermedades autoinmunes, ese interruptor está constantemente activado. Y aquí es donde entra la vitamina D. Se ha demostrado que la vitamina D en niveles óptimos suprime la actividad de la NF-κB. Es decir, actúa directamente sobre ese interruptor y ayuda a que se apague. Sin suficiente vitamina D, la inflamación crónica campa a sus anchas. Vivo en el sur de Europa. Tenemos sol casi todo el año y aún así el déficit de vitamina D es epidémico. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues primero, la obesidad. El tejido graso secuestra la vitamina D y la hace menos disponible para el resto del cuerpo. Segundo, la resistencia a la insulina, que altera la forma en que el cuerpo convierte y utiliza la vitamina D. Tercero, el tono de la piel. La melanina nos protege del sol, pero también reduce la producción de vitamina D. Las personas con piel más oscura necesitan más exposición solar para producir la misma cantidad de vitamina D. Cuarto, y este es el más importante, vivimos en interiores, oficinas, coches, casas, fábricas. Aunque haya sol fuera, si no te expones, no produces. Y en invierno, incluso saliendo al exterior, el ángulo solar en latitudes medias no es suficiente para sintetizar vitamina D. Y en quinto lugar, la genética. Algunas personas tienen variantes genéticas que reducen la absorción o la conversión de vitamina D inactiva a su forma activa, la que realmente usa tu cuerpo. Aquí entra la epigenética. Aunque tengas esos genes, un estilo de vida adecuado puede modular su expresión.
Los genes no son tu destino. La vitamina D es la protagonista del vídeo de hoy. Pero el sistema inmune no trabaja solo. Hay otros nutrientes que la ciencia ha demostrado que son esenciales para prevenir y modular las enfermedades autoinmunes. Los ácidos grasos omega 3 presentes en el pescado azul, las sardinas, la caballa y el salmón reducen activamente la inflamación sistémica y mejoran la comunicación entre las células del sistema inmune. Si no consumes pescado azul varias veces por semana, un suplemento de omega 3 de calidad es prácticamente imprescindible. El intestino es el centro de operaciones del sistema inmune. El 70% de tus células inmunes viven en la mucosa intestinal. Un microbioma sano es un sistema inmune sano. El chucrut casero, el kéfir y la kombucha son tus mejores aliados en este caso. La vitamina A y el zinc, presentes en verduras de hoja verde y carnes, son cofactores esenciales para la maduración y el funcionamiento correcto de las células inmunes. Y dos factores de estilo de vida que se subestiman. El estrés crónico, que suprime el sistema inmune de forma directa y medible, y la exposición a tóxicos como el tabaco, el alcohol en exceso y los contaminantes ambientales, que generan inflamación sostenida. Las enfermedades autoinmunes no aparecen de la noche a la mañana. Se construyen durante años, a partir de deficiencias sostenidas, inflamación crónica y un sistema inmune que poco a poco pierde su capacidad de regularse. La vitamina D no es la solución mágica, pero es probablemente la pieza más importante del puzzle que la mayoría de la gente tiene sin colocar. Hazte una analítica. Pide que te midan la 25-hidroxivitamina D. El rango óptimo no es el rango normal del laboratorio. Busca estar entre 40 y 60 nanogramos por mililitro. Si estás por debajo, habla con tu médico sobre cómo corregirlo. No esperes a estar enfermo para actuar. La prevención es la medicina más poderosa que existe. Si este vídeo te ha sido útil, dale al like y suscríbete. Y si lo compartes con alguien que tenga una enfermedad autoinmune o antecedentes familiares, puede que le estés haciendo un regalo enorme. Y si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: necesito vitamina D. Así sabré que este mensaje está llegando a las personas que lo necesitan. Y aquí puedes ver el vídeo sobre la mucosidad crónica en la garganta, que también tiene mucho que ver con el sistema inmune. Soy Sento Segarra, nos vemos en el próximo programa.